Charles Oliveira no es simplemente un campeón de artes marciales mixtas, es la viva representación de una historia que, si no estuviera documentada, sonaría como un guión de cine demasiado exagerado para ser cierto. Su vida es una sucesión de obstáculos casi imposibles, derrotas que parecían definitivas, resurrecciones inesperadas y un ascenso al trono del UFC que nadie vio venir. La suya no es solo la historia de un luchador, es la epopeya de un hombre que nació condenado a perder, pero que eligió pelear. Cuando se habla de Charles Oliveira, es imposible no empezar por el lugar donde todo comenzó, las favelas de Guarujá, en São Paulo, un entorno en el que la pobreza extrema, la violencia cotidiana y la falta de oportunidades eran la norma. Allí, en una pequeña casa de ladrillo sin pintar, con un techo de chapa que apenas protegía de la lluvia, creció un niño que parecía destinado a seguir la misma ruta que tantos otros: sobrevivir como se pudiera, trabajar desde pequeño y aceptar una vida corta y dura. Su madre vendía comida en la calle para mantener a la familia, y Charles la ayudaba desde niño, cargando bandejas, limpiando, haciendo lo que hiciera falta. Pero la pobreza no fue lo único que marcó su infancia. A los 9 años, Charles recibió un diagnóstico devastador: reumatismo óseo crónico y soplo cardíaco. Los médicos fueron claros: ese niño probablemente no volvería a caminar con normalidad y mucho menos practicar deportes. E aí eu tomava bezetacil, aquela 1.200 de 15 em 15 dias. Aí depois mudou pra 20, 21 dias, tal. E aí, tipo, minha mãe, mano, não deixava eu correr atrás de uma pipa na rua, cara. Le advirtieron a su madre que se resignara a una vida limitada para él, llena de hospitales, inyecciones y controles médicos. Oliveira pasó años internado, rodeado de camas metálicas, respirando el olor a desinfectante, escuchando el llanto de otros niños enfermos. Su madre dormía en el suelo junto a la camilla, levantándose a las 5 de la mañana para ir a trabajar y volviendo después a cuidarlo. Fue un periodo oscuro que podría haber apagado cualquier esperanza, pero en Charles encendió algo distinto: una furia silenciosa por vivir. El fútbol era su pasión, y aún en la cama de hospital soñaba con pisar un estadio. Pero los doctores le dijeron que olvidara ese sueño. Correr podría ser fatal para su corazón. Cuando por fin salió del hospital, con apenas 11 años, su cuerpo seguía frágil. Y sin embargo, 2 semanas después de su alta, contra toda lógica médica, comenzó a entrenar Jiu-Jitsu. La oportunidad surgió gracias a un amigo y a su tío, que intercedieron para que el gimnasio local le ofreciera un lugar sin cobrarle. Desde el primer día, Charles entendió que el tatami sería su nuevo campo de batalla. Y aunque al inicio apenas tenía fuerza y sus articulaciones le dolían, nunca dejó de presentarse. Cada día que sobrevivía al entrenamiento era un triunfo contra lo que el destino le había dictado. Rápidamente comenzó a destacar. Su cuerpo, antes debilitado, empezó a responder con una mezcla de disciplina y rabia contenida. Ganó torneos locales y luego regionales, acumulando medallas que parecían imposibles para un chico que había estado condenado a no caminar. Fue entonces cuando nació el apodo que lo acompañaría toda la vida: Joe Bronx. En Brasil, Bronx se usa para describir los barrios marginales, y en principio era un término despectivo. Pero Charles lo adoptó como bandera. Si venía de la favela, lo haría con orgullo. Ese nombre, que sonaba a burla en boca de otros, él lo convirtió en símbolo de resistencia. El salto a las artes marciales mixtas era inevitable. En 2008, con apenas 18 años, debutó como profesional. Su primera gran aparición fue en un torneo local, donde, en una sola noche, ganó 3 combates consecutivos, sometiendo y noqueando rivales con una facilidad que sorprendió a todos. Esa actuación marcó un antes y un después. El chico de las favelas no solo había vencido a la enfermedad y a la pobreza, ahora también estaba listo para vencer en las jaulas. En poco tiempo, acumuló un récord impresionante de 12 victorias sin derrotas.
con la mayoría finalizadas antes del límite. El mundo comenzó a fijarse en él, y en 2010 llegó la llamada que cambiaría su vida. El UFC lo quería en sus filas. Su debut en la organización más prestigiosa del mundo no pudo ser más impactante. En agosto de ese año, enfrentó a Darren Elkins y lo finalizó con una sumisión espectacular en apenas 41 segundos. El público no daba crédito. Un mes después, volvió al octágono y sometió a Efraín Escudero, una de las promesas salidas de The Ultimate Fighter. En 2 peleas, Charles había demostrado que su jiu-jitsu no era bueno, era de élite. Pero la gloria temprana trajo también la prueba más dura, la montaña rusa de derrotas que pondría en duda su carrera. Entre 2011 y 2017, Oliveira sufrió golpes devastadores. Perdió contra Donald Cowboy Cerrone por nocaut técnico, tras recibir una brutal combinación al cuerpo. Luego fue noqueado por Cub Swanson con un golpe preciso que lo dejó tendido en el suelo. Frankie Edgar lo derrotó con su boxeo implacable. Y en 2017, contra Paul Felder, vivió una de sus noches más dolorosas, tras intentar sumisiones sin éxito. Para muchos analistas, Charles no tenía corazón. Era un talento desperdiciado, alguien que se rendía cuando las cosas se complicaban. La etiqueta de quitador lo persiguió durante años, y sin embargo, lejos de romperse, Oliveira eligió aprender. Cada derrota fue un recordatorio de que el UFC no perdona debilidades. Decidió fortalecer su cardio, mejorar su striking y, sobre todo, trabajar en su mentalidad. En silencio, lejos de las cámaras, comenzó a reconstruirse. Mientras los críticos lo daban por acabado, él entrenaba como si cada día fuera el último. El renacimiento de Charles Oliveira comenzó en 2018, cuando parecía que su carrera ya había tocado techo. Muchos lo veían como un peleador del montón, entretenido, pero incapaz de llegar al cinturón. Lo que nadie sabía era que ese mismo año, Doe Bronx encendería una racha que lo llevaría directo a la cima. Su primera gran declaración fue contra Clay Guida, un veterano famoso por su resistencia. Oliveira lo sometió con una guillotina en el primer asalto, dejando claro que su jiu-jitsu seguía siendo veneno puro. Luego derrotó a Jim Miller, otro experto grappler, devolviendo una derrota que había sufrido años antes. Siguieron victorias contra David Teymur, Jared Gordon y Nick Lenz, todas por sumisión o knockout. No eran simples triunfos, eran avisos. Charles estaba evolucionando. Ya no era el joven frágil de antes, ahora era un finalizador implacable que no dejaba a sus rivales respirar. Pero la noche que lo cambió todo llegó en diciembre de 2020. Enfrente estaba Tony Ferguson, un guerrero que había construido un aura de invencible durante su histórica racha de 12 victorias. Nadie había dominado a Ferguson, hasta que apareció Oliveira. Desde el primer segundo, lo arrastró al suelo y lo controló a placer. En un momento, atrapó el brazo de Ferguson en una palanca tan brutal que todos esperaban la rendición. Pero Tony, en su estilo indomable, se negó a tapear, dejando su brazo destrozado. Aunque no hubo finalización, el dominio fue total. Los jueces dieron una decisión unánime y el mensaje quedó claro. Charles Oliveira era un contendiente legítimo. El destino le dio su oportunidad en mayo de 2021. En el octágono esperaba Michael Chandler, un ex campeón de Bellator, que había debutado con un knockout demoledor y llegaba como el favorito de muchos fanáticos. El brasileño tambaleaba. La pelea estaba a punto de detenerse, pero sobrevivió. Y cuando comenzó el segundo asalto, la historia dio un giro cinematográfico. Un gancho de izquierda perfecto impactó en la mandíbula de Chandler. Lo derribó y Charles lo remató con una tormenta de golpes. En cuestión de segundos, el chico de las favelas era campeón del mundo. Su primera defensa fue contra Dustin Poirier, considerado por muchos el mejor peleador del peso ligero. Poirier lo tumbó 2 veces en el primer asalto, repitiendo el guión de Chandler. Y otra vez,
Charles resistió. En el tercer round, lo llevó al suelo y lo estranguló con una sumisión impecable. Oliveira había defendido su corona contra uno de los rivales más duros del planeta. Después, llegó Justin Gaethje. Una pelea corta, explosiva y brutal. Gaethje lo derribó temprano con su poder de puños, pero Oliveira volvió a levantarse y con frialdad lo llevó al suelo para finalizarlo con un estrangulamiento trasero. Fue otra muestra de resiliencia. Pero aquel combate estuvo marcado por la polémica. Charles no dio el peso en la báscula por apenas medio kilo y la UFC lo despojó del cinturón. Oficialmente, ya no era campeón, pero en la jaula demostró lo contrario. Siguió venciendo como el mejor. Para los fans, seguía siendo el rey sin corona. Entonces, llegó el mayor desafío. Islam Makhachev, discípulo directo de Khabib Nurmagomedov. En 2022, ambos se enfrentaron en Abu Dhabi en un combate que muchos anunciaban como el verdadero choque de estilos. El brasileño llegaba con una racha imparable y con la fama de ser el peleador más peligroso del planeta en posiciones de sumisión. Pero esa noche, el ruso fue superior. Islam lo controló con su lucha, lo llevó al suelo y lo sometió en el segundo asalto. Fue un golpe duro para Oliveira, que veía escaparse el cinturón que había defendido con tanto sudor. Muchos pensaron que esa derrota lo marcaría. Pero como siempre, Charles regresó. En 2023, enfrentó a Beneil Dariush, un rival en plena racha y favorito para convertirse en contendiente al título. Oliveira, con la presión sobre sus hombros, lo destrozó. Con combinaciones precisas, lo arrinconó contra la reja y lo finalizó por nocaut técnico. Una vez más, el brasileño se levantaba de las cenizas. Hoy, Charles Oliveira es mucho más que un ex campeón. Es el peleador con más sumisiones en la historia del UFC. Es el hombre con más finalizaciones, más bonos por desempeño y, sobre todo, con una historia que inspira a millones. Porque más allá de los récords, Charles representa algo que no se mide en estadísticas: la capacidad de levantarse una y otra vez cuando todos creen que estás acabado. Cuando entra al octágono, lleva gafas gruesas, porque su visión es extremadamente limitada. Apenas puede distinguir rostros. Pero cuando se quita las gafas y se cierra la jaula, todo cambia. Pelea con un instinto brutal, como si la vida le exigiera demostrar cada vez que no se rinde. Y esa es la esencia de Oliveira. Un hombre que lucha no solo por títulos, sino por su madre, por su comunidad, por los niños de la favela que ahora lo ven como ejemplo. Charles Oliveira no es solo un campeón, es un sobreviviente, un símbolo de resiliencia, un guerrero que convirtió cada derrota en el combustible de su ascenso. Y aunque los cinturones puedan cambiar de dueño, el legado de Do Bronx ya está escrito. Porque si algo ha demostrado este hombre, es que nadie puede vencer a quien nunca se rinde.